Bien, vamos a hablar acerca del mecanismo de la hormona. Sí, la pregunta es, ¿cómo se realiza el efecto hormonal dentro de las células? Porque nos hemos enterado que es una sustancia química que genera un cambio. Como hemos visto anteriormente, puede generar inclusive un cambio de estado de ánimo. Tu cuerpo puede estar en este momento en un estado simpático y puede pasar a un estado parasimpático. Por otro lado, ¿qué puede pasar? Tus testículos pueden generar mediante el testosterona lo que es el espermatozoide. Como en el caso de las mujeres, ¿cómo es posible que el estrógeno y la progesterona generen, por ejemplo, el ciclo menstrual? Y aquí nos vamos a enterar. Hay 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos que necesitamos? Primero, anoten y subrayen ahí, necesitamos transmisores. Segundo, mensajeros. Tercero, células blancos o diana. Cuarto, receptores. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Bien. Transmisores. ¿Por qué decimos transmisores? Porque necesitamos que alguien estimule a esas glándulas para que generen una hormona. Bueno, ¿cuáles son esos transmisores? Pueden ser las células o moléculas proteicas, o lo que ya nosotros estudiamos como las neuronas. Siempre se necesita un transmisor, es decir, información. ¿Qué lleva los mensajeros? ¿Cuáles son los mensajeros? Las hormonas. Ustedes ya tienen anotado ahí, una hormona, la oxitocina, una hormona puede ser la tirotropina, que está en la tiroides, puede ser un estrógeno, puede ser una progesterona, puede ser una melatonina. Aquí les hago un paréntesis. ¿Sabían ustedes la melatonina? ¿Cuál es la función de la melatonina? Bien, aquí les hago conocer por qué no puedes dormir. La hipófisis, que es una glándula, genera una hormona que se llama la melatonina. Y aquí les tengo algo en exclusiva. Bueno, si está grabado, lo grabamos. Nos hemos descubierto un grupo de médicos alternativos de que tenemos aquí un imán, ¿sí? Y nos ponemos aquí, imagínate lo que pasa. Científicamente se comprobó que los egipcios trataban, ¿sí?, la medicina y son los pioneros en la medicina. Cleopatra, ¿sí?, fue una mujer que tenía un imán dentro de su corona y fue una de las mujeres que revolucionó prácticamente Egipto. ¿Qué es lo que hacemos? Impactamos esa glándula generando melatonina, generando todas esas hormonas que nos pueden controlar, ¿qué? El estado de ánimo. ¿Qué también controlo yo aquí? Todo ese proceso hormonal que está dentro del cuerpo. ¿Qué también controlo yo aquí? La melatonina. ¿Qué es lo que hago? Los que no pueden dormir, hemos hecho prueba con esto y ¿sabes lo que pasa? Ahora duermen como un bebé. Bien, la hipófisis es la glándula que genera ciertas hormonas como la melatonina. Y esos son los mensajeros. Ahora, las células blancos, ¿qué son las células blancas? Son todo tipo de células o tejidos que responden a un digamos, o una comunicación específica, ¿sí? Como dice ahí en el párrafo. Son membranas celulares prácticamente que receptan, ¿sí?, información específica de una hormona. Ahora, ¿qué son los receptores? Yo había hablado ya anteriormente de receptores. Mira, por favor, en tu libro, en la página 75. En la página 75, ahí ya tenemos nosotros un gráfico que les presento en este momento. ¿Ves? Esta es una célula y aquí se ha cortado una parte de la célula y tenemos la famosa bicapa lípida, la membrana celular. Bien, ¿qué son los receptores? Mira aquí, este fragmento entre las dos bicapas es lo que receptan esta hormona proteica. Mira ahí, le tengo subrayado para que tú le puedas subrayar. La hormona proteica ingresa a este receptor y la que permite de que ingrese esa sustancia química dentro de la célula para que exista una respuesta. ¿Sí? Entonces ya entendemos para qué sirven los receptores, para canalizar, introducir esa sustancia química dentro de la célula. Volvemos. Ahora, ¿cómo funciona su mecanismo? Aquí me pareció muy importante. Subrayen, por favor, y si es posible, aquí está de una forma
de síntesis de un organigrama, cómo funcionan las hormonas. Léame, por favor, Carol, ¿cuál es el primer paso? Porque hemos hablado de que hay transmisores, mensajeros, células blanco y también receptores. Primer paso para que funcionen estas hormonas en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona el proceso hormonal? Los estímulos llegan a las glándulas endocrinas. Muy bien. Glándulas endocrinas, reconocemos, ya lo dio en la clase la compañera, dijo, las glándulas endocrinas, anoten ahí, en un extremo, ahí hay suficientes pasos para anotar. Hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides, anoten, señores, las glándulas. Suprarrenales, las gónadas, testículos y ovarios. Bien. Primer paso, estimulan, ¿sí?, unos informantes a estas glándulas endocrinas. Siguiente paso, función, Jonathan, ¿qué más ocurre después de hacer este estímulo en las glándulas endocrinas? En las glándulas endocrinas se producen, se almacenan y se liberan hormonas. Correcto. Por ejemplo, si hay un mensaje hacia las gónadas, por ejemplo, estamos hablando de los testículos. ¿Qué producen los testículos? Testosterona, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer estas glándulas de estos testículos? Generar los que son espermatozoides. ¿Entendemos el segundo enunciado? ¿Qué pasa a continuación? Léame, Alejandra. Las hormonas viajan por los vasos sanguíneos o el líquido intersticial hacia el órgano blanco. Muy bien. En el gráfico abajo, ahí tenemos ese enunciado. ¿Qué es lo que pasa? Esa célula endocrina que tenemos aquí ingresa a un espacio intersticial. ¿Qué es un espacio intersticial? ¿Sabían ustedes que célula a célula no están unidas? Hay un espacio acuoso y a eso se le denomina sustancia intersticial y es allí donde llega la célula endocrina. ¿Y qué es lo que ocurre? Mediante los capilares sanguíneos ingresa ¿a dónde? A las venas y arterias. Nosotros debemos recordar el enunciado que hemos visto hace unos 2 semanas. ¿Qué es lo que pasa con el sistema nervioso? Es mucho más rápido. La respuesta es rápida, pero en el caso de las hormonas la respuesta es lenta, pero el efecto es más perduradero, ¿sí? Y aquí está la respuesta, porque ingresan primero al espacio intersticial, mediante los capilares ingresan allí donde está la vena o la arteria, y de ahí se transmite. ¿Hacia dónde? Hasta la célula blanca, o los órganos blancos, o los tejidos blancos. Por ejemplo, los testículos o los ovarios. ¿Sí? Continuamos. Siguiente paso. Nicole. Siguiente paso. Listen, Dígame. es las células del órgano. Sí. Las células del órgano blanco contienen receptores que encajan con las hormonas. Así es. Las células del órgano blanco contienen receptores. Eso está en la siguiente página, que ya les enseñé. ¿Sí? Aquí está. Las células blancas. Imagínate esta célula de tus testículos. O imagínate la célula del ovario, en el caso de las mujercitas. Aquí estamos viendo que hay un receptor, ¿sí?, que prácticamente se acopla, se ensambla a ese receptor para que exista una respuesta que vamos a ver a continuación. Y por último paso, Joel Chica, ¿cómo funciona ese proceso de hormona? Las células blancas modifican su actividad por intervención de las hormonas. Así es. ¿Qué es lo que hace? Como ya ingresó esa sustancia química dentro de la célula, interfiere, escúcheme bien, interfiere en el metabolismo celular e incluso en la replicación celular. Y eso es lo que vamos a ver a continuación y en la última parte. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver, esto les voy a explicar sencillo. Bien, nosotros habíamos escuchado que las hormonas proteicas, ¿qué son?
lipídicas, ¿verdad? Las lipídicas no pueden entrar en la membrana celular. ¿Por qué? Porque la bicapa lipídica no le permite, porque esta es liposoluble. Cuando estamos hablando de lipo, es agua. ¿Qué es lo que ocurre? Mira lo que pasa aquí. Dice, llega la célula blanco y estas son reconocidas por receptores que se encuentran en la membrana celular. Y ese es el gráfico que tú tienes aquí primero. Esta es una hormona proteica. No ingresa. Necesita de un mensajero secundario, que en este caso es este receptor. A continuación, ¿qué ocurre? Dice, las hormonas se asocian a sustancias químicas denominadas segundo mensajeros, que ya les indiqué, para el cual la hormona ingresa al interior de la célula. Bien, en el gráfico que está aquí lo vemos. Mira aquí, esta hormona proteica se ensambla con este receptor y lo que hace una respuesta. Mira esto azul, que son enzimas. Hemos hablado ya con ustedes qué son los enzimas. Son los que ayudan a la reacción química inmediata. Entonces, se ensambla generando una respuesta en el ATP. ¿Qué es el ATP? Anoten allí. Adenosin trifosfato. ¿Por qué se llama esa molécula adenosin trifosfato? Porque tiene 3 fósforos dentro de su molécula. Y este es el que sirve de energía para la célula. ¿Qué pasa cuando ingresa esta hormona proteica aquí? Transforma, mira, transforma este ATP, también aquí no se encuentra ese término, transforma en adenosin monofosfato. Anota allí, adenosin monofosfato cíclico. Estas son las siglas. Convierte el ATP, que es adenosin trifosfato, en adenosin monofosfato. ¿Qué genera? Una actividad enzimática, lo que hace que exista una respuesta dentro de esa célula blanco o dentro de ese órgano blanco. Y esa es la síntesis de lo que ocurre en las hormonas proteicas. Como dice aquí, activa una enzima que produce adenosin monofosfato cíclico. Como tú puedes ver, no se encuentra ahí ese nombre, así que por favor escríbelo a un costado. ¿Qué es lo que hace? Regula muchas actividades de la célula. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, la adrenalina. La adrenalina es una hormona proteica porque tiene esa característica de ser liposoluble, es una macromolécula. La adrenalina se lo genera en las suprarrenales, en las glándulas del sistema endocrino, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Mira lo que hace en este caso la adrenalina. Induce en las células cardíacas el ingreso de calcio. Mira aquí, aquí tenemos una respuesta de esta adrenalina. Por eso tu corazón se contrae inmediatamente cuando tú estás asustado. ¿Sí? Genera las suprarrenales, ¿qué? Una hormona proteica. ¿Cómo se llama esta? Adrenalina. ¿Qué es lo que hace en la célula? Genera una respuesta de un ingreso de calcio. Lo que actúa dentro de este músculo del corazón que lo contrae inmediatamente, ¿sí? Por eso ahora tú entiendes de las palpitaciones aceleradas en el momento que hay un problema en tu casa. Tú sientes que estás en peligro y tu corazón comienza a generar este movimiento. ¿Gracias a qué? A una hormona llamada adrenalina. Juan José. Bien, las hormonas esteroides las tenemos como la testosterona, estrógeno, progesterona. También dentro de esas esteroides tenemos un grupo importante que genera los suprarrenales. Los suprarrenales, ¿qué es lo que nos genera? La adrenalina y la noradrenalina. Vamos a ver cómo ingresa este en las células y cómo generan una respuesta. Bien, tanto las hormonas esteroides y las aminas tienen una característica que son liposolubles, lo que permite que ingrese directamente a la membrana celular, sin necesidad de receptores. ¿Sí? Aquí está. Dice, penetran directamente en la membrana celular de las células blancas. Las células blancas son todas las células que forman parte de esos órganos, ¿sí? Endocrinos, que son los tiroides, paratiroides, hipófisis, pineal, ovario, testículo. Bien, ¿qué es lo que pasa?
Estas no requieren de ese tipo de receptores, pero sí necesitan receptores que se encuentran dentro del citoplasma o el citosol, o también se encuentran en el núcleo. Aquí está la imagen en la parte de abajo. Mira aquí. Si tú sigues el mouse, aquí tenemos dos tipos de hormonas. ¿Qué hormona tenemos aquí? Un esteroide o una amina. Ellos no necesitan de receptores en la bicapa lipídica, simplemente ingresan. Los receptores lo tenemos en el citoplasma, que estas son las que permiten, ¿sí?, codificar esa información hormonal que está ahí para que la célula cambie su funcionamiento. En el caso de las aminas, ¿sí?, en las aminas, que son las que anoten allí, que eso tampoco está allí, la generan la tiroide o las parastiroides que se encuentran aquí en el cuello. Esas tiroides que generan esas aminas generan una hormona que ingresa, mira tú el trayecto, ingresan hasta el núcleo de la célula. ¿Qué es lo que genera? Un impacto dentro del ADN, y lo cual hace un cambio en la transcripción del ADN. Bien, y aquí está el comunicado. Dice, requiere también de receptores específicos que se encuentran en el citoplasma y el núcleo. Interactúan con el ADN celular y noten ustedes, alteran la expresión genética de forma momentánea. Lo que quiere decir que cuando ingresa al núcleo Nicole, esa hormona, que es un esteroide o una amina, lo que hace es, se involucra en la transcripción, en la información que el ADN tiene para poder replicar y hacer otra célula. Lo que puede generar una respuesta favorable o desfavorable para el cuerpo del ser humano.